Bueno, esta es la señal de que ya está aquí en la mesa de trabajo nuestro querido amigo y colega que tardeando, Johnny Fayad. ¿Cómo está, Johnny? Muy bien, contento y emocionado, Lina, de estar aquí hoy. Bueno, yo durante el saludo de Tardeando les decía a los tardeadores que hoy era nuestro espacio acostumbrado donde conversamos, reflexionamos, analizamos sobre el rol de los líderes, ¿no? En empresas grandes, medianas o pequeñas. Perfecto. Y que hoy teníamos una conversación bien interesante en torno al lenguaje, y específicamente el lenguaje de protección o trato paternal en el entorno de trabajo. Y que íbamos a mirar además situaciones en donde la sustitución de tareas y la centralización de decisiones por parte de los directivos influyen en la autonomía de los equipos. ¿Por qué escogiste este tema para hoy, Johnny? Lina, gracias, porque la comunicación es la mitad de la vida. La otra mitad es todo lo que hacemos. Y el lenguaje determina las culturas organizacionales. Entonces me pareció súper pertinente hablar de ese tema, aun cuando hay otros tipos de lenguaje, como el lenguaje amenazante y el lenguaje que yo llamo óptimo. Pero quise hoy centrarme en el paternalista y desde la perspectiva de un invitado que tenemos hoy que es dueño de negocio, entonces es interesante escucharle. Así es, hoy, además de Johnny, nos acompaña Luis Tadeo Sirene. Él es administrador de empresas, especializado en gerencia de empresas comerciales y actualmente es gerente general de Spray Solutions, empresa dedicada a productos como el sector farmacéutico, cosmético y hogar y envases de PET con material reciclado. Bienvenido, Luis. Lina, Johnny, muy buenos días, buenas tardes para ustedes, gracias por este espacio. Para mí es un placer siempre acompañar a la universidad y a la emisora universidad en cualquier momento que necesite a su egresado. Egresado, eso hay que decirlo, egresado Uninorte, ¿de qué año? Tadeo. Eso sí te lo debo. Está de 1992, por ahí. No, por ahí. Que después no sacan de edad. Pero bueno, qué bien que egresados como ustedes lleguen hasta esta mesa siempre a nutrirnos con su experiencia, porque esa es la idea, que nos puedan compartir su experiencia en este campo. Y bueno, hoy el tema, como ya lo dijimos, es este lenguaje de protección, este lenguaje paternalista. Así es. Tade, bueno, muchas gracias por aceptar la invitación. Sabemos que estás fuera de la ciudad y bueno, has sacado de tu tiempo para escucharte y participar con nosotros acá. Tade, en este orden de ideas del tema que estamos tratando hoy, siempre como el marco de referencia conceptual es el liderazgo en las organizaciones. Y desde ese punto de vista, yo le he denominado el lenguaje paternalista en el episodio del podcast de Hablemos de Negocios, pero por supuesto Lina le dio un toque más interesante y es como el control dentro de la compañía en una cultura organizacional en donde a las personas tal vez no se les promueve su desarrollo. ¿Tú qué tipo de lenguaje usas en tu compañía, Tade? Cuéntanos un poco también cuántos empleados tienes hoy por hoy. Gracias, Johnny. Bueno, yo empecé la compañía hace 10 años. Hoy contamos con 64 personas en diferentes áreas, entre producción y parte administrativa. Estoy liderando todo este proceso. Yo empecé la compañía después de trabajar casi 37 años en diferentes industrias de Colombia y pues tomé esa decisión. Hoy estoy todavía más feliz porque hoy me acompaña mi hija, egresada de administración. Estuvo conmigo preparándose durante un tiempo y hoy pues me ayuda dentro de la empresa. Yo escuchaba tus comentarios días pasados sobre todo este tema y soy del pensar que uno en las compañías debe tratar, a veces no es fácil, de que las personas se desarrollen y que te demuestren ese talento al manejo de sus cosas y de sus obligaciones durante su día laboral o sus obligaciones dentro de la empresa. Hay muchas personas, yo creo que hay diferentes tipos de personas de carácter y eso también es lo que podríamos llevarlo al lenguaje que ustedes llaman paternalista o al lenguaje liberal o al lenguaje que las personas actúen, se desarrollen, se equivoquen y vuelvan a salir adelante y que uno acepte todos estos errores.
Yo soy del pensar que las personas para desarrollarse deben equivocarse y que nosotros como líderes debemos permitir ese error y ayudarlo a solucionar el error, pero no hacer el que lo lleve de la mano hasta el final del camino. Ellos tienen que aprender de la caída, levantarse de esa caída y trabajar sobre el error cometido para poder sacar adelante el proceso que están llevando a cabo. Siempre lo he hecho así y pues me ha dado resultado. Hay personas que tú necesitas llevar un poco más tiempo de la mano, pero hay que soltarles en algún momento. Y esas son las personas que uno llama que están en etapa de formación, por decirlo así. Claro. Bueno, les pregunto a ustedes como líderes, ¿en qué medida la intervención directa del líder, en este caso ustedes, en las tareas cotidianas, limita esa capacidad de respuesta del equipo? Bueno, pues yo estoy muy en la empresa a diario, pero trato de evitar también el contacto a diario con todo el mundo porque entonces pasa eso, o sea, te pasa al líder paternalista que es, mi jefe me resuelve el problema, ¿para qué voy a ponerme yo a enredar? Que lo resuelva él y me quito un problema de encima, por decirlo así. Entonces yo, bajo el concepto en que yo dejo tareas, esas tareas se dejan y se dejan con fechas y ellos van trabajando sobre las tareas y demostrando resultados. Ahí es donde uno entra a liderar un proceso de inicio y final del proceso que esté llevando la persona en la tarea que se le encomienda dentro de la organización. Entonces yo soy partidario que uno no puede estar todo el día atrás de la gente porque se vuelve un proceso tedioso. Las compañías, como le decía yo en su forma, no crecen, las compañías se mantienen. ¿Por qué? Porque el líder no puede llevar toda la carga laboral, el líder ayuda a la manada, esa manada se desarrolla en el proceso, llámese producción, llámese inventario, llámese cartera, todas las áreas que uno puede manejar en una organización, pero no puede llevarla toda la carga a un solo líder porque esto te conlleva que la compañía se va quedando en el tiempo y las necesidades del mercado todos los días son más latentes y todos los días son necesidades mucho, mucho, mucho más exigentes. Pero en la exigencia del día a día, tú tienes que formar personas. ¿Yo qué hago? Yo tengo 4 líderes dentro de la organización conmigo. Esas personas las he ido formando, una de ellas mío, que estoy en etapa de formación ahora, en toda la parte de logística y producción. Y entonces uno les va dando todas las pautas, todas esas pautas poco a poco, y los va llevando a un campo de que ellos tomen decisiones y se equivoquen, lo que decía ahorita, porque esas equivocaciones maduran a la persona. Esas equivocaciones permiten que la persona se haga la autoevaluación. Yo creo mucho en ese proceso de autoevaluación. Cuando una persona se autoevalúa, y ve, porque todos cometemos errores, todos somos humanos y cometemos errores. Yo todavía cometo muchos errores. Pero esos errores, lo importante es pararlos, frenarlos, arreglarlos, solucionarlos y avanzar. Entonces, el empresario hoy en día tiene 2 funciones. Una función es sacar los negocios adelante, que cada día la situación ahí es más difícil y uno tiene que luchar mucho más por las empresas. Y la otra es motivar a sus empleados a que se vuelvan líderes dentro de la organización. Todos no se van a volver líderes, pero tú teniendo 2 líderes dentro del proceso, créeme que la compañía fluye de una manera muy rápida y muy positiva. Ok, Tade, fíjate, hay siempre una paradoja en las organizaciones. Hay gente que le tiene miedo a esto. O sea, hay gente que prefiere el paternalismo por encima de cualquier cosa porque el paternalismo les previene de tomar riesgos. Y por supuesto, las personas que tú dices que se pueden configurar como líderes, pues no todos lo van a hacer, pero digamos en el mundo óptimo, uno debería aspirar a que si bien no todos son líderes, todos sí tengan esa capacidad de asumir las responsabilidades propias de su actividad. Ahí, digamos, a veces pecamos nosotros, lo digo yo de primero, de durar mucho tiempo en una fase de formación con alguien cuando lo podemos soltar más rápido. En tu caso, por ejemplo, a propósito que hablas de tu hijo, uno en la compañía, en teoría, ¿verdad? Por supuesto, en este país el 90% de las compañías son familiares, pero entre comillas quiero decir, uno no tiene hijos en las empresas en el sentido extenso de la palabra. ¿Cómo es ese proceso allí? ¿No estarás utilizando tu lenguaje paternalista con Junior?
No, Johnny, para que veas tú que ha sido momentos bien difíciles, hemos pasado por momentos complicados. Por lo que tú dices, yo le digo, a partir de la entrada de la empresa, tú no eres mío, tú eres un empleado más de la compañía, que tiene un rol y que tiene que trabajar sobre ese rol y sobre las obligaciones que se te colocan en el rol que maneja. A veces es difícil más del lado de ellos hacia el lado nuestro, porque te ven como el papá y ven que el papá es el que te está regañando. Pero el tiempo también va madurando a las personas y el tiempo te va permitiendo que ya ese rol te lleve y también algo que, condición que coloque el líder, la casa es la casa y en la casa no se habla de trabajo, esto que es una emergencia, Una buena. porque entonces se volvía la casa rutina. Sí se cumple esa norma. Se trata de cumplir, a veces no se cumple. Ayer no se cumplió, pero yo estaba enredado en otro tema, iba a viajar hoy y tengo que hablar contigo, hay unos temas urgentes con China, ven, oriéntame, pero me busca más como orientación, porque está en un proceso todavía de adaptación a la empresa, es normal, pero en el sentido de que pongamos reglas es fundamental. La regla entre el hijo y el padre son fundamentales. En la empresa eres empleado y en la empresa eres uno más y en la empresa tienes que mostrarme tus cualidades, tus talentos y que tus obligaciones se cumplan. Eso lo trato de manejar así. A nivel de los otros empleados, yo te he escuchado ahorita, Johnny, pero es que hay una parte fácil. Hay mucha gente que se queda en la etapa paternalista porque yo digo, esta es la zona de confort. Ahí me quedo rico, ahí no tengo obligaciones, ahí hago mi trabajo. Si me equivoco, se equivoca mi jefe y no me equivoco yo. Y ahí es donde nosotros debemos no permitir que las personas se queden en la zona de confort, sino exigirles un poco más. Y lo que tú dices, hay veces uno se demora mucho más en soltar a esas personas. Eso es un error que todos cometemos. Uno demora en la demora y ve, espérate y espérate. Pero hay gente que uno se da cuenta rápidamente si te va a funcionar en la organización o si definitivamente esa persona te va a dilatar el tiempo y no te va a funcionar en la organización. Entonces es donde tiene que uno tomar también decisiones. Yo pienso que la pandemia fue un momento que partió la compañía, el antes y el después, porque hoy hay trabajo virtual que antes no existía. Muchos jóvenes hoy les gusta más el trabajo virtual que el trabajo presencial, que cumplir un horario, que tener un jefe encima. Entonces, todas estas cosas hay que saber manejarlas con la nueva juventud, que son al final y los que van a manejar las compañías a futuro, ¿no? Hoy no, pero a futuro ya los jóvenes son los que van a manejar las riendas de las empresas. Entonces hay que saber manejar todo esto, porque la pandemia también relajó muchas cosas en la vida laboral, por decirlo así. Claro, bueno, aquí yo siento que también por parte de esos líderes que manejan esta comunicación y este trato paternalista hay un miedo a soltar el control. Como bien lo dicen ustedes, asumir esos riesgos. Pero bueno, les pregunto en su experiencia si en ese soltar, ¿verdad? En dar esa autonomía a los distintos líderes de la empresa, se ha cometido algún error que han dicho, esto lo hubiera podido manejar yo de otra manera. Es decir, han dado esa libertad y no ha funcionado en casos específicos, no sé, ¿cómo lo han sorteado? En mi caso ha pasado, claro que sí, y uno se arrepiente de situaciones. De hecho, estoy aquí en Bogotá arreglando un problema de esto. Solté algo y ese algo me enredó. Y unos pagos y unos temas. Y bueno, hay que afrontarlo. Y sí, hay que afrontarlo yo porque ya otro manejo que tengo que darle. Pero yo creo que el éxito de una compañía es equivocarse, solucionarlo y seguir trabajando. Porque la compañía que no se equivoca no crece. La compañía que no se equivoca no forma personas. Y la compañía que no se equivoca no deja que las personas también sientan un poco de satisfacción. Porque qué mejor que el respaldo del jefe con el dolor del alma, como digo yo a veces, mordiéndose uno la lengua, pero pegar una palmada y decir, mire, listo, vamos para adelante, solucioname esto y yo te ayudo en lo que tú necesites. Esto a veces es mejor que querer hacer todo uno, porque van a llegar momentos en que hay limitaciones en que uno tampoco lo va a terminar haciendo y eso va a perjudicar mucho más la compañía. Pero sí, es indiscutible. Hay muchos momentos en que uno dice, esto lo hubiera hecho yo mejor y no hubiera tenido este problema que tengo hoy. Pero bueno, si no, no formas personas, si no, no existen las compañías. Por eso se llaman empresas, porque se forman de muchas personas que trabajan para ti, para la organización. Es cierto, fíjate, Tade y Lina y Carol y Cristian que están aquí en la mesa, he cometido ese error en 2 ocasiones recientemente. Solté a una persona más rápido de lo que debía hacerlo y esa persona me maneja mi información relevante para tomar decisiones. Y cuando me presenta la información para tomar la decisión,
automáticamente yo le pregunto, ¿estamos seguros de este dato? Y él me dice, sí, estamos seguros del dato. Entonces yo con base en eso mando esa información a los miembros de mi junta. Cuando de pronto alguien que lee la información me dice, hey, este número me salta demasiado a la vista, ¿puedes verificarlo, por favor? Listo, yo voy a verificarlo y efectivamente estaba equivocado. Entonces, allí el error mío consistió en que al momento de soltarlo, no fui enfático de que él debía tener un control previo de los números, porque el impacto de un buen número, del número correcto, pues, versus el número incorrecto es tremendo en mi caso. Entonces allí cometí un error, pero garrafal, y eso me pasó hace una semana. ¿Ves? Y ayer me volvió a pasar. Pues si a uno le encargan ese tipo de trabajo de verificar los datos, pues uno debe ir, pienso que con ese dato claro, concreto. Pero Sí, lo que pasa es que habían dos fuentes de información y él debía tomarlo de una de las fuentes y la tomó de la otra. Entonces ahí también es error mío, no de esa persona, Ya. porque lo solté antes de tiempo. Ahora que los escucho hablar, quiero colocarme en la posición de alguien, de algún oyente que nos está escuchando ahora mismo y dice, yo he sido paternalista durante todo este tiempo y ahora no sé qué hacer, porque claramente aquí abordamos el mensaje del paternalismo no es la solución para llevar el liderazgo de tu negocio, pero si ya yo 2026 ya estaba en un comportamiento paternalista, ahora, ¿cuál es el paso de seguir para reconstruir o sí, como un poco reconfigurar esa relación que yo tengo con mis empleados, con mis trabajadores, con mis compañeros? No sé, porque es una estabilidad que al traer una relación un poco más de confianza se puede romper. ¿Cuáles son los pasos a seguir si yo quiero romper esa comunicación paternalista? ¿Cómo debo seguir? Yo lo que hago acá, y lo hago mucho, hago dos cosas. Una, trato de hacer reuniones con grupos pequeños de empleados. Entonces, en esa reunión las personas sueltan cosas que son importantes y uno sobre esas cosas que sueltan, uno trata de buscarle el manejo para que la gente se desahogue. En ese desahogo entra el paso del paternalista. Ese papá que está todo el día encima de ellos. Entonces yo lo que hago ahí es que le entrego a cada uno delante de los demás roles y le digo, mira, tú vas a tener estas metas y quiero que me las desarrolles en este tiempo. Tú estás y lo vamos a en la próxima reunión, vamos a volver a hablar sobre estos puntos. Y lo vas a hacer delante de tus compañeros, el grupo pequeño, porque le digo en varios grupos, y este grupo va a ser el juez del proceso que usted está haciendo. Te van a dar consejos, te van a decir cosas y te van a tratar de ayudar a que tú puedas mejorar lo que estás presentando. Bajo ese esquema los hago trabajar en grupos, los hago expresar lo que sienten y los hago comprometerse en que yo no voy a ser el líder, sino que ellos tienen que hacer un papel de liderazgo y que tienen que, con lo que yo estoy soltando, ellos tienen que trabajar para que al soltarlo yo, ellos permitan trabajar, desarrollar y crecer el proceso que están haciendo. Entonces me ha resultado salirme un poquito del confort del paternalismo y darles a ellos, como digo yo, pasarles la pelotica para que ellos sean los que hagan la jugada y sean los que hagan todo el partido con el equipo de trabajo que tienen al lado. Me parece una excelente recomendación para los que nos escuchan. Yo, construyendo sobre lo que dice Tadeo, hay un tema de por qué un líder es paternalista. Básicamente porque dentro de su esquema de valores, la no confianza en el otro y el exceso de confianza en él no lo dejan no ser paternalista. Entonces, una de las primeras cosas es la reflexión, y lo segundo es que se forme un poquito más con videos, con lecturas, con podcasts, la persona de darse cuenta para hacerse cargo de ir soltando. Porque depende del líder, básicamente. Y ves más rico para un líder ser paternalista cuando tienes esa forma de pensar, porque piensas que tienes el control y que nadie en la compañía lo puede hacer mejor que tú. Allí es donde está el punto de inflexión, que esa persona que nos está escuchando hoy,
que un pequeño empresario, un empresario mediano, debe darse cuenta y hacerse cargo de que necesita hacer ese tipo de comités que dice Tadeo, de que necesita elevar una conversación con sus equipos en relación con las responsabilidades que se están dando y soltar con responsabilidad? Bueno, en ese soltar con responsabilidad, esto es un trabajo de ida y vuelta. Le estábamos hablando a los líderes, a los que están en posición de liderazgo. Pero bueno, ustedes como líderes, ¿qué esperan de sus colaboradores? ¿Cómo podemos, digamos, generar esa seguridad para pasar del yo lo hago al hazlo tú, es tu responsabilidad? ¿Cómo tiene que ser ese perfil del colaborador que ustedes como líderes esperan? Yo lo primero que hago es el compromiso. Yo creo que la persona que no tenga la palabra compromiso en una organización va a ser muy difícil pedir los siguientes pasos que yo llamo atreverse, lo que yo llamo empatía con el equipo de trabajo. La persona tiene que tener ganas de hacer las cosas y lo más importante, amor a lo que hace. Si una persona cumple con eso, para mí es una persona que va a surgir dentro de una organización. Porque cuando tú haces las cosas con amor, a ti no sepas hacerlas, te van fluyendo poco a poco. Y si tú eres una persona que tiene carisma, los mismos compañeros te van a tratar de ayudar a que tu tarea se complemente de la mejor forma por el bienestar de la organización. Sí, fíjate que el compromiso es aquella actitud que tú tienes orientada a que yo hago lo que tenga que hacer para cumplir con mi rol. Digamos, desde ese punto de vista, súper de acuerdo. Yo agregaría la parte conversacional, un tema que a mí siempre me encanta, que es clarificar expectativas. Y le digo claramente a las personas qué espero yo de ellas. Cuando yo le hablo claro a una persona qué espero yo de ellas y le doy, digamos, como la formación requerida para que eso que yo espero, esa persona lo pueda cumplir, me ha ido súper bien. Sin embargo, los errores los cometo también como el que acabo de decir, pero digamos, esa no es la conducta predominante. Pero sí, hey, te siento y te digo cuáles son mis expectativas en tu rol y clarificamos la expectativa a ambos. Bueno, creo que el tema nos ha quedado un poco claro, es un tema amplio, ¿verdad? Que da para seguir hablando, pero bueno, sabemos también que el tiempo es limitado. De cualquier forma, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Luis Tadeo, gracias por compartirnos tu experiencia. Ustedes, me gusta mucho su programa, lo escucho, yo pienso que le entrega a las personas muchas, pero muchas alternativas de pensar diferente y hay que seguir trabajando por esto, por la gente, por los líderes, por las empresas, que son las que construyen país y son las que llevan al mundo a otro nivel, ¿verdad? Tade, muchas gracias, hermano. Gracias a ustedes por el espacio y un abrazo muy grande. Dale. Para cerrar, nuestro querido Johnny, cuéntanos. Cuando tú haces reflexión y te das cuenta, la forma de hacerte cargo es pasar al siguiente lenguaje, que es el lenguaje de lo óptimo, en donde hay delegación y después hay conversaciones sobre los indicadores. Vamos a hablar del lenguaje óptimo en un próximo programa. Yo diría que sí, Hay que porque darle continuidad, claro, hay que ver qué pasa después. de acuerdo, yo creo que hay 3 episodios: lenguaje óptimo, lenguaje paternalista y el lenguaje amenazante. El lenguaje amenazante es común Es común y es fatal. y es fatal. Gracias, Johnny Fayad, por estar con nosotros. Esto fue Hablemos de Negocios.